con unos planteamientos más radicales que nos iban a llevar de ese Mira, perdona, eje. perdona que te corte un momento. Sí. Es que hubo un fallo, comencé a emitir, a grabar y en vez de emitir, grabé. Tenemos que volver a empezar el programa de nuevo. Acabo de arrancarlo ahora mismo. Como quieras. Empezamos entonces Bueno, ahora. sí. Espero que disculpáis. Como veis, hubo un error técnico, culpa mía. Y bueno, os voy a presentar de nuevo. Bienvenidos, queridos demoledores, a los canales de MP Geopolítica y Demoliendo Mitos de la Geopolítica. Hoy, como cada jueves, a las 23 horas, tenemos con nosotros a Adrián Zelaya, de KAI Center. Buenas noches, Adrián. Que vaya empezada. Empezamos hablando solo durante 5 minutos sin saber que estaba sin emitir. Perdona. Hola, Santiago. Bueno, sí, es extraño, pero bueno, son cosas que pasan a veces, ¿no? Bien, sí, bueno, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid, ¿no? No os olvidéis, por favor, si os gusta el vídeo, de darle al like y no os olvidéis de dar la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Y dejadnos preguntas o comentarios que intentamos responder en la medida en que podemos, ya sabéis, no en este canal, sino en el canal de KAI Center, que lo localicéis muy fácil, KAI con K, Center con C. Bueno, pues hoy nos trae Adrián un tema muy interesante, que es el eje franco-alemán, el motor histórico de Europa, desde su fundación tras la Declaración Schuman en el año 1950, y que se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, CECA era, ¿no? Sí, CECA. Y a partir de ahí, pues se fue creando, la Unión Europea fue creciendo dentro de ese eje franco-alemán como motor e impulsor para conseguir limar las asperezas después de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué podemos esperar de esto, Sí, Adrián? efectivamente, como tú has dicho, ya desde los inicios de la CECA, ese acuerdo político entre Francia y Alemania fue fundamental. También lo fue después en la Comunidad Europea y luego en la Unión Europea, aunque ya cada vez de forma más compartida con otros países, y siempre teniendo en cuenta la enorme influencia que en la evolución de la comunidad y de la Unión Europea ha tenido también Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, en los últimos años se ha hablado, bueno, en las últimas décadas se ha hablado mucho de que el avance de la Unión Europea iba a estar muy relacionado con una integración política directa previa entre Francia y Alemania. Y han hecho algunos intentos en este sentido que no andan mucho de sí. Cada X años han llegado a hacer declaraciones diciendo que iban a hacer cambios constitucionales, que iban a hacer reuniones conjuntas de sus gabinetes, de sus consejos de gobierno, este tipo de cosas, ¿no? Y como pasos hacia una integración política entre estos dos países, ¿no? Pero luego esto se diluía y, bueno, se reintentaba unos años más tarde. Bueno, la verdad es que, bueno, no ha dado de sí lo que en aquellos momentos concretos se esperaba, ¿no? En estos días se está hablando mucho de este tema, sobre todo porque hay un factor político nuevo, que es la llegada al puesto de canciller en Alemania de Friedrich Merz, ¿no? Que parece que va a cambiar determinadas cosas en Alemania y fundamentalmente, porque claro, en estas reuniones se está hablando de otras cosas, ¿no? Están hablando, por ejemplo, en la reunión con Macron, bueno, primero, lo que ha llamado la atención muchísimo es que se ha producido el primer día, es decir, se produce el nombramiento de Friedrich Merz como canciller y al día siguiente ya viaja a Francia para estar con Macron y después, seguido, va a Polonia a reunirse con Donald Tusk, ¿no? Con Macron han hablado, pues, de proyectos de inversión, energía, proyectos espaciales, según han dicho, también de coordinación laboral y fiscal, o sea, los temas de los que llevan hablando 40 años, pero bueno, que sí, habrá que hablar y habrá que hacer cosas de acuerdo, ¿no? Y harán, hay que pensar que pues sí harán cosas, ¿no? Y luego han hablado sobre todo de seguridad, ¿eh? Han hecho referencia también a la necesidad de una mayor unidad entre los dos países, etcétera, ¿no? Y en el ámbito de
de la seguridad es seguramente donde está el quid de la cuestión. Porque, claro, esta era lo que se esperaba de Friedrich Merz. Ya desde que se empezó a hablar de que había elecciones en Alemania en noviembre, ya sabéis que se empezó a hablar justo al día siguiente de la elección de Donald Trump, se produjeron las divisiones en el gobierno de Scholz, del gobierno socialdemócrata de Scholz en Alemania, y ya se abrió justo ese día el proceso que terminaría conduciendo a las nuevas elecciones. Y ya entonces se pensó que era un proceso dirigido a que Friedrich Merz fuese el nuevo canciller. Claro, los posicionamientos de Friedrich Merz sobre la relación con Rusia y el conflicto en Ucrania son sensiblemente más radicales que los de Scholz y han sido, no los ha ocultado durante todos estos meses, los ha repetido, ¿no? En cuanto a, bueno, a veces de forma conceptual, con posicionamientos agresivos y muy críticos con respecto a Rusia, con respecto a la conveniencia de que Alemania se implique en el lanzamiento de los famosos misiles Taurus, ¿no? Que Scholz se había resistido, ¿no? Bueno, Scholz tenía unas posiciones más moderadas, no sabemos hasta qué punto por opinión personal o por presión de su propio partido o de su electorado, ¿no? Que posiblemente no aceptaban bien posiciones tan belicistas como las de Francia y Reino Unido, que han sido los líderes del belicismo entre los grandes estados, apoyados por Polonia también, sobre todo desde que Donald Tusk llegó al gobierno, ¿no? Pero claro, ya se veía desde noviembre que con estas elecciones Alemania se iba a incorporar a ese dúo y iba a convertir ese dúo en un triunvirato belicista, ¿no? Y probablemente esa es la situación en la que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Es que hay una cosa que es obvia, ¿no? Y es que Merz tuvo que ir 2 veces a la votación del Parlamento para que lo aprobaran como líder alemán, como canciller, pero fue ganar y a las pocas horas el primer anuncio, envío de armas a Alemania, perdón, a Ucrania. No es que sea un envío enorme, ¿no? Por ejemplo, manda 40.000 proyectiles para las ametralladoras, bueno, cañones de 23 milímetros que tienen 4 tubos antiaéreos que utilizan para derribar los drones. No recuerdo ahora exactamente el nombre, pero claro, 40.000 proyectiles para eso que dispara 500 o 600 proyectiles por minuto, pues da para una tanda de Gerán sobre Kiev, más o menos, ¿no? Mandó algunos cañones, tal, pero más que nada es la actitud, ¿no? Es nombrado canciller, a las pocas horas un envío de armas. A las pocas horas lo entrevistan y le preguntan, bueno, ¿y lo de los Taurus qué? Y no dijo, sí, voy a enviarlos, pero dijo que Ucrania sabía que podía contar con Alemania. Y volvieron a preguntarle y volvió a decir algo así como que Ucrania sabe que puede contar con Alemania. Sí. Y todos sabemos que esos misiles Taurus, si no hay un apoyo satelital para localizar los blancos, dirigirlos, aviones AWACS de inteligencia que los guíen, etcétera, 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 que no tiene Ucrania y que Alemania prácticamente tampoco tiene a ese nivel, tiene que ayudar a Estados Unidos. A ver, es que aquí hay una merienda de negros. Se utilizan los Taurus. No solo eso, pero fíjate lo que dijo, porque claro, Scholz fueron muy conocidas sus declaraciones cuando dijo que Alemania no podía enviar los misiles Taurus a Ucrania, dijo, porque Alemania no puede hacer lo que están haciendo Francia y Reino Unido, que es desplazar a sus militares para lanzar los misiles desde Ucrania. Con lo cual, primero, fue un chivatazo impresionante, porque claro, era algo que se sabía, pero claro, decirlo, al final lo dijo públicamente, que eran militares franceses y británicos los que están lanzando los misiles contra Rusia, ¿no? Pero eso era porque lo estaban apretando tanto que fue una forma de decir, ¿queréis qué tal? Pues ahora voy, me chivo y lo cuento, ¿no? Pero sí, claro, estaba reconociendo, Alemania no puede hacer esto porque nos ponemos en riesgo de entrar en guerra con Rusia. Y evidentemente es una más de esas razones que le han dado a Rusia para entrar en guerra con ellos. Lo que pasa es que Rusia
apunta, dice, bueno, si en un momento determinado me interesa entrar en guerra con Alemania, el motivo ya me lo has dado, ¿no? Okay. Pero otra cosa es que a mí me interese. No voy a entrar cuando a ti te interese, voy a entrar si a mí me interesa algún día, ¿no? Pero esta es la realidad en la que se han estado moviendo durante año y medio. Pero sí es cierto que en principio ha hecho declaraciones muy agresivas y a favor también de esta entrega de los Taurus, de los misiles Taurus. Él dice que él está a favor, pero claro, otra cosa es ya cuando llega al gobierno tiene que pactar. Entonces es posible que no se haya atrevido a decir que sí mientras no llega a un acuerdo porque es un gobierno de coalición con los socialdemócratas, ¿no? Claro, no lo he dicho antes, pero nosotros ya dijimos desde el 6 de noviembre, desde el momento en que se abrió el proceso que dio lugar a las elecciones, que, claro, aquello estaba muy determinado precisamente para evitar la influencia del trumpismo en las elecciones alemanas. Diciendo, ha ganado Donald Trump, al día siguiente ya lo tenían preparado. Si gana Donald Trump, abrimos el proceso, porque si lo dejan hasta fines de año, pues claro, el trumpismo hubiera tenido posibilidades de incidir de forma mucho más activa, probablemente a favor de AfD, que ya hemos visto cómo se está convirtiendo en el primer partido de Alemania, ¿no? Bueno, el caso es que en este momento bueno, están tomando decisiones muy drásticas que las han tomado incluso antes de llegar al gobierno, aprovechando que el gobierno de coalición o el SPD y la CDU, los socialdemócratas y los democristianos, tienen una mejor posición relativa en el Parlamento anterior que en el nuevo, han estado tomando decisiones de forma irregular, cuando ya estaba nombrado el nuevo Parlamento, diciendo antes de que se disolviera, tomando decisiones como de reforma constitucional, ¿no? Para permitir la subida del gasto militar. Ya tienen decidido una subida alrededor del 3%, que quieren gastar hasta 500.000 millones de euros, incrementar hasta 500.000 millones de euros el gasto militar, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad en un país con problemas estructurales gravísimos, que ya está en recesión, y que todo indica que están apostando este nuevo gobierno por unas políticas muy similares a las del nazismo en los años 30, ¿no? Que era ante una situación de crisis económica, lo que hicieron es lanzarse al gasto en armamento como una forma de salir a corto plazo de la crisis y también entonces ahora van a salir a través de la deuda. Ya lo están diciendo que van a quitar los límites que tanta importancia le han dado y han vuelto loca a toda Europa por mantener los límites de la deuda, pero ahora parece que eso ya no es importante. Para eso hay dinero, para las armas no hay fallo. Para las armas no hay límites, ¿no? Y entonces en Alemania también utilizaron procedimientos extraños, complicados, ¿no? Para financiar ese rearme y que luego al final terminó una guerra. Porque claro, esas estrategias de salir de una crisis económica a través de la producción de armamentos a corto plazo te pueden solucionar el problema, pero luego ¿qué haces con todo el armamento que produces, ¿no? ¿Lo tiras al mar? ¿Lo tiras al mar? Si eres una nación pequeñita y te conviertes en exportador, pues ya está, ¿no? Pues voy exportando armas. Pero como Europa no tiene fuerza exportadora, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que una parte muy importante de esos presupuestos va a ir a Estados Unidos, ¿no? Indudable. Pero, claro, lo que inviertas tú, pues, ¿qué es lo que se te puede sacar de los problemas o a una parte de tu industria? Pues tiene una duración de corto plazo, salve que luego acabes provocando efectivamente ese conflicto bélico que va a dar salida a tu armamento, ¿no? Indudablemente. Hay una pregunta muy interesante que dice, ¿puede ser Rheinmetall un grupo de presión importante para el gobierno alemán? Lo dice una historia para el presente. Y yo creo que en eso tiene bastante razón. El caso es que a Rheinmetall no le importa arriesgarse e intentar abrir fábricas en Ucrania, un país que está en guerra y que van a ser atacadas. Bueno, Rheinmetall es una empresa en la que tiene una gran influencia a que no sabes quién.
No, cuéntamelo. Pues lo de siempre. BlackRock. Claro. BlackRock, que es el grupo del que procede Friedrich Merz, el nuevo canciller. Bueno, esta era una pista muy importante para pensar que efectivamente este hombre iba a ser muy agresivo en sus posiciones contra Rusia, ¿no? Porque, claro, esta es la cuestión de fondo, ¿no? Cuando hablamos de que Europa está en una situación de pánico frente a la posible victoria en Rusia, no es Europa. Son estas grandes corporaciones, estos grandes inversores que tienen un miedo enorme de que les pase lo que les pasó a los oligarcas a partir de la llegada de Putin al poder. Y entonces dicen, ahora estamos perdiendo el control del mundo. Esta victoria rusa en Ucrania es de alguna forma el punto de inflexión hacia la pérdida del control del mundo frente al bloque emergente, y probablemente esto va a ampliar, va a extender la influencia rusa en Europa central y oriental, y a partir de ahí, pues nuestro futuro, entre ese contexto geopolítico, la victoria rusa, una economía que no funciona y un Internet que no hemos conseguido controlar y una que está generando una oposición interna creciente en toda Europa, aunque sea una oposición un tanto anárquica, pero claro, es un conglomerado perfecto para llevarles a la ruina a estos grandes corporaciones. Entonces, son ellos los que están llevando a los gobiernos a apostar a gobiernos y a presidentes en concreto, pues como Macron, que viene de los Rothschild, o Starmer, que viene de la sociedad fabiana, que es el ala oligárquica del laborismo, pues son los que le están empujando a estos líderes a defender a toda costa su supervivencia, digamos, y a hacer todo lo que sea necesario para evitar la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Que es para ellos algo intolerable, digamos, ¿no? Luego vamos a ver al final del vídeo, del programa de hoy, vamos a ver un vídeo en el que de alguna forma se refleja esto que está pasando, ¿no? Es decir, cómo frente a ese bloqueo que estos grandes países están intentando plantear ante esa celebración de mañana en Moscú, sobre el aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, frente a ese bloqueo de los grandes países occidentales, se ve muy claramente reflejado en ese vídeo como, de una forma emocional, claro, como es un vídeo musical, ¿no? Como el mundo en su conjunto está con Rusia, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos al final. Yo tengo una pregunta, vamos, me pregunto yo a mí mismo. Quieren gastar mucho dinero en armas. Rheinmetall, pues es voluntaria para abrir fábricas donde sea, como si lo hacen en primera línea en Pocross. Va a subir el presupuesto de defensa Alemania en una cantidad bestial, porque un 3% de un país que con un PIB como el de Alemania es una cantidad ingente de dinero, como decías, unos 500.000 millones. Pero es que Alemania, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y tuvo que firmar no un armisticio, sino una declaración, una derrota total, ¿no? Tiene unas limitaciones de armamentos. No puede, por ejemplo, tener armamento ofensivo, por eso la aviación alemana no tiene repostaje en vuelo, o no tenía hasta hoy en día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo pueden hacer? Porque es que para que sean armas que sirvan para algo en Ucrania, tienen que tener un poder ofensivo, si es que quieren liberar Ucrania, como dicen ellos, que quieren volver a las fronteras del 18, vamos. No sé dónde quieren volver ya. Sí, lo que pasa es que no siempre son conceptos claros lo que es ofensivo y defensivo, ¿no? Claro. Fíjate si los misiles Taurus son ofensivos o defensivos, ¿no? Pero esto está pasando también en Japón, ¿no? Donde están quitando rápidamente todos los obstáculos normativos para posicionarse también como militarmente como una potencia potencialmente agresora, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que eso sea un obstáculo significativo en este momento, salvo que, no sé, salvo que Estados Unidos tomase una postura muy frontal y les quisiese, digamos, tocar las narices con ese tema en concreto, ¿no?
Pero vamos a ver, de cualquier forma sí es cierto que Europa, claro, tiene problemas militares estructurales para enfrentarse a Rusia de todo tipo, ¿no? Estamos hablando de países que están socialmente tremendamente debilitados a efectos de ser capaces de captar personas suficientes para dotar de personal al ejército, ¿no? Que tienen ejércitos minúsculos, ¿no? Lo que son las fuerzas realmente operativas, incluso de Francia, del Reino Unido y sobre todo de Alemania, son tremendamente reducidas, ¿no? Un par de divisiones rusas. Claro, y en armamento estratégico prácticamente no tienen nada. Pues el Reino Unido además lo tiene condicionado por Estados Unidos, prácticamente no puede utilizarlo. Y obsoleto. Y obsoleto si Estados Unidos lo quiere, y Francia pues tiene algunas capacidades, claro, y el Reino Unido además prácticamente solo en submarinos, ¿no? Y Francia tiene algunas capacidades, pero claro, es prácticamente cero o cerca del cero comparándolo con las capacidades rusas, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que si realmente pueden hacer algo en el ámbito militar es provocar un desastre, eso sí, provocar un desastre que luego, gestionándolo políticamente de forma eficaz, pues consiga arrastrar a Estados Unidos, ¿no? Ese parece que es el contexto en el que se mueven, ¿no? Porque yo creo que siempre están tomando como referencia pues lo que pasó en Estados Unidos en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos comentado en algún programa, ¿no? Que en ninguna de las dos guerras el pueblo norteamericano, la sociedad norteamericana tenía ninguna gana de implicarse en las dos guerras mundiales, pero al final se implicaron. Pero claro, en aquellas dos guerras los gobiernos estaban a favor de implicarse en la guerra y utilizaron, pues de alguna forma, aparentemente, los historiadores cada vez más están de acuerdo en que utilizaron banderas falsas, ¿no? Como el hundimiento del Lusitania en la Primera Guerra, o lo de Pearl Harbor en la Segunda, pero al final los gobiernos querían conseguir llevar a su país a la guerra y lo consiguieron, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy posible que estén pensando en algo similar. Pues estarán analizando cuál es la situación de la sociedad norteamericana y qué posibilidades tienen de arrastrar al gobierno, presionar al gobierno hacia esa posible guerra europea o guerra mundial, en caso de que ellos consigan generar un desastre, pues no sé, un desastre que puede ser, pues no sé, desplazar 20, 30, 40.000 soldados regulares a Ucrania y que sean destrozados por los rusos, claro. Es que debemos de recordar que, a ver, es algo impensable, ¿no? Pero Rusia, como heredera jurídica de todos los acuerdos de la Unión Soviética, si Alemania se pone beligerante y se rearma, tendría derecho a ocupar de nuevo Alemania por el armisticio, o sea, legalmente. Claro, otra cosa es que se puede hacer, ¿no? Pues sería una guerra directamente, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de lo que es Alemania y su rearme, ¿no? Donde se están metiendo, porque jurídicamente se están saltando todos los acuerdos que tienen con la Unión Soviética y con Rusia como heredera de la Unión Soviética. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que parecen impensables, pero que a esas cosas impensables, pues poco a poco nos estamos acercando cada vez más, ¿no? O nos están llevando, ¿no? Porque, claro, cuando estos países europeos hablan de rearmarse para, en un plazo de 5 o 10 años, poder hacer frente a Rusia, pues hay que pensar en qué mensaje le estamos lanzando a los rusos, ¿no? Les estamos diciendo, ahora no tenemos fuerza para haceros frente, pero esperar que vamos a invertir para dentro de 5 o 10 años ir a la guerra contra vosotros. Parece que les estamos diciendo, oye, invadirme ahora, ¿no? O atacarme ahora, ¿no? Claro. Invadir no creo que sea la cuestión, porque, claro, invadir territorialmente Europa no sé qué, ni desde un punto de vista teórico es fácil de localizar qué ganaría Rusia con eso, ¿no? Claro. Pero claro, los ataques se pueden producir en una situación límite, ¿no? Ataques ahora sin necesidad de despliegue territorial,
Se pueden producir pues, centros, a unidades militares, a instalaciones militares o llegando el tema a un enfrentamiento estratégico pues hasta ciudades, etcétera, ¿no? A lo mejor el Reichstag no hace falta subirse a poner la bandera, porque ya no quedará nada de él. Claro, si se ponen los rusos, claro. Igual no te invaden el país, pero te destrozan el país, claro. Claro, te sueltan 2 docenas de Oresnik y ahora explícanos, ¿no? Claro. Es que estamos jugando en el alambre y como europeo, sinceramente, me apena que siempre los grandes conflictos, los más difíciles, siempre somos nosotros los que estamos empezando. Es más, mira, había un comentario era por aquí que decía, mira, dice Damaso, dice, el problema de Europa es que cada país es distinto, entonces siempre hay guerra a diferencia de Sudamérica. Y tiene razón. Hablar un mismo idioma, como pasa en Hispanoamérica, te da otra cercanía. Tu enemigo habla como tú, baila la música que bailas tú, tiene tu cultura prácticamente, ¿no? Hay sus características de cada país, pero en general la cultura es única, es una cultura del habla española, de hispano. En Europa no, en Europa la verdad es que cada uno habla lo que le da la gana, idiomas casi que no se pueden entender unos con otros, y es que lo peor es que encima ahora el idioma oficial de Europa es el idioma de un país que no pertenece ni a la Unión Europea. O sea, estamos utilizando un idioma prestado como el inglés, ¿no? No sé, se hace difícil la cohesión, ¿no? Sí. Vamos a ver. Lo que pasa que, claro, siempre hablamos de Europa, pero esto es inexplicable desde el punto de vista del concepto de Europa o de los intereses de los europeos, de los ciudadanos europeos, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? Porque no ha hecho, durante todos estos años de conflicto, no ha habido ni el más mínimo movimiento para intentar abrir un proceso de diálogo con Rusia, como ahora está intentando Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero nada, absolutamente nada. Es decir, ha habido una cerrazón de que hay que someter a Rusia, hay que someter a Rusia, hay que someter a Rusia, y ya les hemos metido en la trampa en Ucrania. Esta era seguramente la convicción. Hemos conseguido meterles en una trampa en las que, bueno, con la estructura y con la inversión militar que hemos hecho en todo el Donbass, van a quedar ahí entrampados, y además con las sanciones vamos a destruir su economía, con lo cual vamos a acabar sometiendo a ese régimen que nos está tocando las narices en Rusia, ¿no? Y que además pues ha echado del poder y ha metido en la cárcel a nuestros amigos, a los que nos regalaban todo. Claro. Y claro, esto no tiene ningún sentido, ya digo, desde el punto de vista de los ciudadanos. Y a la hora de interpretarlo pues, geopolíticamente, pues solo se entiende si somos conscientes de que estas decisiones no se toman en base a los intereses de los ciudadanos. Y esto los últimos años lo estamos viendo clarísimo en países como Alemania, ¿no? Están tomando una decisión tras otra que es desastrosa para su propio país, como las decisiones que han tomado en el ámbito energético, ¿no? O como mirar hacia otro lado cuando les destruyen los oleoductos Nord Stream, por ejemplo, ¿no? O cuando los espían. Claro, o cuando empiezan a tomar decisiones para cortar el acceso a los hidrocarburos rusos, con resultados que, bueno, le hacen muy poco. Se supone que el objetivo es hacer daño a Rusia, le hacen muy poquito daño a Rusia, benefician extraordinariamente a Estados Unidos y destruyen la economía alemana, ¿no? Pero no una vez, una decisión y otra y otra y otra, ¿no? Es algo tremendo. Pero claro, este es un problema estructural que tenemos en Europa. Tenemos dirigentes que no trabajan para nosotros, ¿no? Es que la prueba de que nunca quisieron que Rusia se uniera es que cuando se ofreció Putin a hacer una Unión Europea desde Vladivostok hasta Lisboa, o se ofreció a entrar en la OTAN, las 2 veces le dijeron que no. Y no porque, mi opinión, es porque, claro, si tú tienes un aliado y socio, no vas a atacarlo, a destruirlo y a desmembrarlo. Claro. Por lo tanto, mejor que no sea socio ni aliado, ya nos encargaremos de demonizarlo mediante los medios de comunicación, crear motivos, indudablemente, para poder hacer eso, balcanizar Rusia, crear 13, 15, 20 países
pequeños, pobres y manejables, y venga, a ganar dinero a las puertas. Sí, hay gente que a veces le critica a Vladimir Putin por haber propuesto en su momento la posibilidad de que Rusia ingresara en la OTAN. Pero claro, no se dan cuenta de que, como tú dices, simplemente el ingreso de Rusia en la OTAN cambia la naturaleza de la OTAN radicalmente, ¿no? Claro, la OTAN, que Fue una está prueba. configurada como un instrumento para acercar y someter a Rusia, en el momento que Rusia entra adentro, no es un país pequeño, es un país muy importante, pues ya desaparece, se queda sin sentido la OTAN, ¿no? Tendría que ser otra cosa totalmente distinta, ¿no? Lo de Lisboa, ese proyecto de una Europa de Lisboa a Vladivostok, tiene otras características. No sé si hubo una propuesta formal en el sentido diplomático, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos declaraciones de Angela Merkel favorables a ese concepto. Pero bueno, entiendo que fueron cosas como muy más genéricas, ¿no? Sí. O más Sí, conceptuales. bueno, pero nadie abrazó la idea de decir, bueno, pues, ¿por qué no? No. Claro. Quitando Merkel, bueno, porque Merkel, bueno, tiene cierto historial de salir de la República Democrática Alemana, de haber nacido allí. Los alemanes del este, indudablemente, tienen otra visión de Rusia, ¿no? Que los alemanes federales, de lo que fue la Alemania federal, siempre, claro, estuvo más condicionada por Occidente, más Sí, esa bueno, el lucha, caso de ¿no? Merkel, de Angela Merkel, es un misterio porque no es solo que naciera en la Alemania Oriental, ya sabes que fue dirigente de las Juventudes Comunistas, ¿no? Correcto. Dirigente de las Juventudes Comunistas. Y después conservadora a tope. Y no con 15 años, no sé, hasta 29 años, ¿ves? Hasta los 29 años de edad. Entonces, bueno, lo que no se sabe es eso, qué tipo de huella o no puede haber dejado en esa persona, ¿no? Claro. Hay teorías conspirativas de todo tipo alrededor de esto, pero bueno. Indudable. El caso es que parece que hizo lo del tratado, Merkel, el tratado de Minsk, los firmó para engañar a Rusia, como ella aceptó, y después parece como, no sé, su salida de la política fue como un me piro vampiro porque sabían lo que iban a hacer. Tengo esa sensación, ¿no? De que sabían lo que iban a hacer y se fueron. Igual que los británicos salieron de la Unión Europea porque sabían lo que iban a provocar y si están fuera, pues cuentan con su insularidad y con su primo el gringo que los defienda y desde esa postura, pues como hizo toda la historia, enfrentar al continente. Puede ser, porque ahora lo están haciendo de forma muy abierta, ¿eh? Claro. El Reino Unido siempre ha mantenido esa posición de ser la potencia más belicista, pero muchas veces haciéndolo de forma más o menos Subrepticia, sí. discreta, oculta, tal, pero durante estos años no lo ha ocultado, quizás porque han visto diplomáticamente como muy débil a la Unión Europea y han visto que es necesario pues aparecer públicamente impulsando esas posiciones más belicistas, más agresivas, ¿no? Igual ahora que Alemania asume ese papel también, pues igual ahora no necesitan mantener ese protagonismo. Vamos a ver cómo lo hacen, si como unas propuestas franco-alemanas o propuestas de Francia, Alemania y Reino Unido, ¿no? Es que se está juntando. A ver, son los tres países en Europa, Gran Bretaña, Francia y Alemania, en teoría los más poderosos militarmente, ¿no? Lo de Gran Bretaña ya lo dudo más porque la verdad es que tiene más poder de palabra y como quien diría, chulería que verdaderos medios, ¿no? Pero los tipos siempre están ahí, tienen esa mentalidad depredadora de imperio, esa mentalidad imperialista, todavía se creen que son James Bond y que tienen ese poder, ¿no? Bueno, es que es lo que tienen, ¿no? Una Sí, inteligencia muy activa, ¿no? En todo el mundo, ¿no? y la Creando economía. problemas por todas partes, sí, sí. Claro, aparte apoyados económicamente por esos grandes grupos como BlackRock, Vanguard, que están allí Claro, todos en la City, ¿no? Y claro, es que para ellos el Reino Unido ha sido ya desde el siglo XIX, ¿no? Su portaaviones, ¿no? Es claro, decir, es probablemente entre los países grandes el más directamente controlado por estas élites corporativas, ¿no? Pues allí entre los Rothschild por un lado,
la Corona, que es un gran inversor al final también, tienen, bueno, son una parte muy importante de esas élites corporativas y con un control pues prácticamente total de los grandes partidos políticos. Bueno, y también les están surgiendo la alternativa conservadora, ¿no? A través del partido, del Reform Party de Nigel Farage, que está subiendo en las encuestas de forma disparada. Vamos a ver. Pero bueno, ahora este tema se nos está moviendo a corto plazo, por un lado, por este planteamiento de Trump de que igual se van, vamos a seguir negociando, pero igual nos vamos. Un día dicen que vamos a seguir negociando, otro día dicen que nos hemos cansado de negociar. Bueno, con ese estilo del trumpismo tan contradictorio, pero que, bueno, todo el mundo piensa que en cualquier momento pues, pueden irse, sin saber lo que es irse, porque una cosa es dejar la negociación, pero también parece claro que de alguna forma quieren alejarse del apoyo militar a Ucrania, ¿no? Y esto es lo que está también poniendo muy nerviosos a estos países y pensando en que ellos tienen que implicarse o mojarse en sustituir a Estados Unidos en esa función de desgastar a Rusia hasta el último ucraniano, ¿no? Y luego tenemos, desde la perspectiva de Rusia, ese repetido rumor sobre la ofensiva que iba a ser en primavera y ahora se está hablando más de que va a ser en verano, pero que se dirigiría hacia Odessa y Kharkov probablemente, ¿no? Sí, Zaporizhia posiblemente, sí, que entren por Zaporozhia, ¿no? Eso Pues es. Es lo más lógico, más que cruzar el Dnieper, ¿no? Sí, en lugar de entrar por el sur o por el centro, digamos, o bajando desde el norte, ¿no? Claro, Según... aparte es que todo esto es mi opinión, por supuesto. Gerasimov es que últimamente no me cuenta nada, ¿no? Pero entrando por Zaporozhia tienes dos opciones. Subes hacia el norte, desde Orejov hacia Zaporozhia, y si giras hacia el oeste, puedes cruzar el Dnieper y hacia Odessa. O puedes girar a la derecha hacia el este y coger por detrás a todo el grupo de ejércitos que tienen en Pokros, Sloviansk, bueno, Sloviansk ya está más al norte, Konstantinivka, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí, si eres capaz de romper, hay muchas defensas, es difícil, ¿no? Pero si los rusos son capaces de romper en Orejov y pasar esa línea de defensas, dejan al ejército ucraniano en una incertidumbre. ¿Qué hago? ¿Este o este? ¿Qué defiendo? Porque los rusos tendrían esa opción. O sea, sí, no sabemos estratégicamente en qué están pensando los rusos, pero también es cierto que una vez que se supera el Donbass, que es lo que se ha estado reforzando militarmente durante estos 10 años, desde el 2014, pues prácticamente no hay defensas a partir de ahí, claro, hasta Kiev, digamos, ¿no? Por eso Entonces, digo hay que pocas poblaciones y no hay defensas estructuradas, ¿no? Si son capaces de romper hacia aquí y subir, pueden, bueno, aquí ya subí demasiado, ¿no? Subir, pueden girar hacia Zaporozhia y si consiguen la ciudad, rodearla o lo que sea y cruzar el Dnieper, o, como decía, le aparecen por detrás que la mayor cantidad de tropas que tienes ucranianas toda en esta zona. Pokrovsk, Konstantinivka es el núcleo duro del Donbass, el que tienen que aguantar. Y si, claro, si le apareces por detrás, sí, van a tener ahora, problemas. la cuestión clave es en qué momento los rusos dan por terminada la fase de guerra de desgaste. Claro, cuando creen que pueden romper, ¿no? Sí, que pueden romper, digamos, con un coste razonable. Porque claro, los desplazamientos territoriales siempre tienen un gran coste, porque son de material y de personal. El coste es menor cuanto más desgastado está el enemigo, como consecuencia de esa guerra de desgaste. Sabemos que el desgaste ya es muy grande, pero no sabemos hasta dónde quiere llegar el ejército ruso en esa guerra de desgaste antes de lanzarse a ofensivas territoriales. Esa yo creo que es la duda de fondo, ¿no? Si ya han llegado a ese punto y entonces ahora están simplemente buscando la oportunidad para lanzar esas ofensivas territoriales,
o no tienen prisa y a lo mejor quieren seguir en esta dinámica de pequeños avances simplemente mientras continúa el desgaste del ejército ucraniano. Es que, además, yo veo que hay una cosa que, bueno, en un principio a mí me parecía muy extraña que se llegara a hacer, ¿no? Pero ahora resulta que Corea del Norte ofrece 200.000 tropas norcoreanas para combatir en Rusia, es decir, sin entrar en Ucrania, porque en la Constitución rusa ya Gerson, Zaporozhye, Lugansk, Donetsk son regiones rusas. Por lo tanto, no estarían luchando en Ucrania, estarían defendiendo el territorio ruso. Por ejemplo, Kim les mandó 120 sistemas de lanzamientos múltiples de cohetes M1991 a Rusia. Es un arma muy bueno porque tiene un alcance fantástico, casi 500 kilómetros. Es un anti-HIMARS más económico, más norcoreano, pero 120 unidades son muchas unidades. Y si de verdad Rusia aceptara esos 200.000 hombres, es que ya no es que usen los coreanos para romper el frente, pero es que si tú metes 200.000 coreanos en el campo de batalla, es que liberas pues 100.000 o más tropas rusas con esa libertad de acción. Claro, porque es que, como hemos dicho antes, el gran reto de los avances territoriales son las pérdidas, ¿no? Claro. Son los que se pierden hombres y material, ¿no? Y entonces, claro, con una colaboración de ese tipo, pues se diluye el coste de forma muy, muy importante, ¿no? Claro, otra posibilidad es que estén pensando en hacer uso de esas tropas en la medida en que aparezcan tropas regulares francesas, británicas o alemanas, Claro. ¿no? Diciendo, ojo, Sí, sí. que yo Tú tengo pones aquí esos, yo pongo estos, ¿no? en la reserva estos 200.000, si tú vienes, pues estos entran, ¿no? Si tú vienes con esos que dices 30 o 40.000 y que no acabas de conseguir ordenar tus ejércitos para mandarlos, pues manda esos 40.000 y aquí tienes los 200.000 coreanos con los que vas a tener que pelear, ¿no? Es que 200.000 coreanos podrían ser a lo mejor 3 grupos para que hacer rotaciones, pues prácticamente 80.000, o bueno, 70.000. Y la verdad, 70.000 tropas con 3 tandas de refresco a lo largo del frente es que, bueno, pues le permitiría a Rusia prácticamente hacer una ofensiva total en todos los frentes. Prácticamente no tendría que cerrarse en un punto. Podría apretar en todos los frentes hasta encontrar el hueco donde meter, claro, hacer una pequeña blitzkrieg. Es que ahora en verano puede haber todo depende yo creo que todo depende de cómo se comporte Ucrania. Si acepta la negociación, si no, o si mañana, por ejemplo, el día del 9, hace alguna estupidez y ataca a Moscú. ¿Tú crees que se atreverán? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no, pero claro, no creo que esas decisiones las toma Ucrania, ni mucho menos, ¿no? Indudable. Es mucho más importante lo que les diga el Reino Unido, que es el que está fundamentalmente detrás de ellos en este momento, ¿no? Detrás del gobierno de Ucrania, ¿no? Y entonces, claro, esto tendría que ser ya en un contexto, bueno, no sería un contexto nuevo, el que estén buscando una reacción agresiva de Moscú, ¿no? Pero claro, una reacción suficiente como para provocar ese famoso conflicto, pero ya saben que, que Moscú reacciona de forma muy fría a los ataques. Otra cosa es que antes de que se produzcan amenace. Bueno, es que si haces algo en Moscú tal, pero si lo hacen, dependiendo también lo que sea, claro, ¿no? Pero Claro, si lo hacen, no hay que pensar tampoco que la reacción de Moscú va a ser inmediata, automática, etcétera. No, los rusos son muy fríos y van a saber muy bien, tendrán pensadas distintas opciones y van a pensar muy bien qué hacer y por mucho que piensen que hay que responder, pues si no les interesa no van a responder. indudablemente. Hay No que van a pensar responder. que ayer los ucranianos lanzaron, justo unas horas antes de que empezara ay, caray, el alto el fuego unilateral, porque es unilateral, los ucranianos no lo aceptaron, por parte de Rusia, lanzaron más de 500 drones en un día. Eso es una
bestialidad, porque aparte no son drones FPV, estos cuadricópteros pequeñitos, no, drones de ala, o sea, que tienen un alcance, ¿no? Sí. Son aviones, ¿no? Y No, es curioso claro, el enorme simbolismo que esta vez está cogiendo la celebración de este aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, Rusia le está dando más relevancia que en otras ocasiones, pero es que Occidente se la está dando, ¿no? Occidente claro. se la está dando, por alguna razón, están pensando que aquí hay algo ideológicamente muy importante que nos estamos jugando, ¿no? Con el hecho de que, bueno, luego vamos a verlo en ese vídeo musical al final, ese vuelco de casi todo el mundo, ¿no? De eso que queda, todo el mundo que queda fuera de Occidente junto a Rusia, ¿no? Y ese atrincheramiento de ahora de Europa, más que de Occidente, de Europa en contra de ese acto en Moscú, intentando perturbarlo pues con estos ataques, con las amenazas, etcétera, ¿no? Y ahora lo que te iba a comentar, como encima, pues prohíben y otros símbolos en varios monumentos conmemorativos de la Unión Soviética. Exigir la cinta de San Jorge, los símbolos Z y V, las banderas de la Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia, así como de varias regiones, repúblicas y provincias rusas. Y reproducir e interpretar marchas y canciones rusas soviéticas en los años de guerra. Hablamos de que lo han prohibido. En Alemania. En Alemania. Además, los países bálticos, Estonia, concretamente, le prohibió al primer ministro eslovaco Fico pasar por su espacio aéreo, solo prohibió también al presidente serbio Vučić, incluso, ya no estoy seguro, pero creo que incluso el cubano Canel tuvo que también esquivar Estonia. Parece, no sé, es que actúan como si nosotros estuviéramos en guerra con Rusia y mi país, por ejemplo, no está en guerra con Rusia y en ningún país europeo, porque por lo que tengo entendido, prácticamente en todos los países de Europa hay una constitución que para declarar una guerra tiene que declararla el Congreso, no el presidente o el primer ministro. Pero actúan como si estuviéramos en guerra. Sí, y bueno, esto evidentemente es un síntoma de debilidad, ¿no? En este caso de debilidad ideológica, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? Esto tendríamos que preguntarnos, ¿por qué tienen tanto miedo simplemente a esa celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la victoria soviética en el año 45, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque esto es un miedo que no hemos conocido desde la época de la Unión Soviética, ¿no? Y ahora, de pronto, esa preocupación. Es curioso. Es como si esas acusaciones de Rusia sobre el renacimiento del nazismo en Europa, como si se sintiera interpelado por eso y como si estuvieran reconociendo, o sea, que ellos se identifican con los derrotados en la guerra mundial, ¿no? A ver, es que, ¿ves? Hombre, Alemania no, porque está prohibido apoyar. Sería ilegal que aplaudieran el gobierno del nazismo. Pero tenemos las repúblicas bálticas que abiertamente, desde hacer desfiles, conmemorar a los héroes nazis de las repúblicas bálticas, todo, la parafernalia y todo. Y no vemos que en Europa le digan, oigan, eso está prohibido en Europa. Son símbolos nazis. Es algo que, no, todo lo contrario. Los alemanes no llegan a premiarlos, los franceses tampoco, porque saben que si no ya sus pueblos ya dirían, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué me estáis contando? ¿No? Pero tampoco hacen nada para evitar que otros países más radicales, como los bálticos, que son prácticamente los más radicales, hagan lo contrario. Es que el mensaje que mandan es que estamos en guerra con Rusia. Una guerra no declarada, pero sí. Sí, hace unos días Medvedev hizo unas declaraciones donde decía que el conflicto está claro, decía, que no se puede acabar con Ucrania, con la desnazificación de Ucrania, que está claro que hay que desnazificar Europa, decía, ¿no?
Claro, eso puede tener distintas interpretaciones, ¿no? Pero bueno, hay que interpretar, yo entiendo, en sentido político, ¿no? Y Por claro, supuesto. eso está haciendo referencia a lo que es previsible, que cuando termine el conflicto en Ucrania con esa victoria rusa, pues que se produzca un rapidísimo desplazamiento político en todo lo que es Europa central y oriental a favor de posiciones, vamos a decir, pues prorrusas o pro países emergentes, y que eso junto con el fenómeno del trumpismo y los partidos conservadores relacionados con el trumpismo y tal, pues que creen un posible caos político en Europa, ¿no? Y que la caída de esos partidos que han estado controlando Europa durante estas décadas sería lo que Medvedev de alguna forma estaba llamando desnazificación, ¿no? Porque al final detrás de los nazis y detrás de esos grupos políticos pues están los mismos, están esas grandes corporaciones que controlan Occidente, ¿no? Indudablemente. Vamos a ver, no nos olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial los grandes beneficiados de esa guerra fueron los grandes poderes económicos. Ellos fueron los que, bueno, detrás de toda guerra siempre hay una economía y una lucha económica, una lucha de poder económico, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial vimos como empresas como General Motors, IBM, Ford, incluso el Banco de América, que era de Bush, el abuelo, pues abiertamente colaboraron con el régimen nazi, porque la gente siempre dice, a mí me hace gracia cuando dicen, es que los soviéticos ganaron la Segunda, o sea, ganaron, no, los que dicen eso no suelen decir que los soviéticos ganaron la Segunda Guerra Mundial, porque decir que lo que consiguieron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial fue gracias a todos los camiones y los tanques que le mandaron los norteamericanos, ¿no? Y yo siempre digo, pues también, pero si pensamos que allí les fabricaban los motores, los ordenadores para controlar quién era judío y quién no, y poder después hacerle esa selección y asesinarlos. Cuando hay un detalle muy importante. Los soldados norteamericanos, cuando entraron en Alemania, se quedaron alucinados porque se dieron cuenta de que el ejército alemán llevaba camiones y motores, ellos los escuchaban y decían, coño, eso es un General Motors, el motor. Se conocía, ¿no? De aquella se distinguían los motores, ¿no? No como ahora que son todos iguales, ¿no? Y claro, decían, a ver, estamos luchando contra ellos y llegamos aquí, resulta que ellos llevan nuestros camiones, nuestros vehículos, incluso motores de avión nuestro. ¿Qué estamos? ¿En el mismo punto? ¿Es una guerra económica? Esto pasó durante la guerra y pasó antes. El nazismo no hubiera sido prácticamente nada si no llega a ser porque las corporaciones se vuelcan a favor de ellos, ¿no? Porque, claro, es un fenómeno que responde, en el fondo, a el que entonces era un pánico de las corporaciones, y creo que ya lo hemos dicho en otro programa, ¿no? Con respecto a un movimiento obrero muy agresivo que ya había intentado 3 revoluciones en Alemania y la Unión Soviética, ¿no? Y entonces, pues bueno, ponen en marcha el nazismo como un instrumento para aplastar el movimiento obrero y enfrentarse a la Unión Soviética, clarísimamente, ¿no? Pero claro, en ese ponerlo en marcha está la gran industria alemana, clarísimamente, además con nombres, firmas, etcétera, y luego la gran industria norteamericana también empresas británicas, holandesas, etcétera, ¿no? Pero... Y no olvidemos que usaron mano de obra esclava y lo sabían, porque los esclavos que eran traídos de otros países, eran raptados de otros países y llevados a trabajar a la fuerza, estaban dentro de sus fábricas, dentro. Claro. Al principio no, pero que los iban todos los días y venían, pero como perdían mucho tiempo caminando, al final hicieron los barracones dentro de las fábricas. Y allí los tenían. Y eran esclavos. Thyssen, el líder de la casa Thyssen, escribió un libro, Yo financié a Hitler. Así. Y lo escribió después de la guerra para justificarse, diciendo, bueno, pues me engañó, yo creía, no sé qué tal. Sí, sí. Pero lo reconoció, es que hasta escribiendo un libro, ¿no? Y luego hay bibliotecas enteras escritas, casi empresa por empresa, sobre la familia cómo BMW, por ejemplo. Claro. Sobre cómo se implicaron en empresas alemanas y empresas norteamericanas, ¿no? Ford
y prácticamente todas las grandes, ¿no? Y los Rockefeller se implicaron también muy directamente, ¿no? Pero Entonces, para que veamos cómo es la historia, ¿no? Resulta que estamos viendo claramente, lo vemos nosotros, que somos historiadores, personas normales, cuanto más gobiernos, que los que crearon ese conflicto fueron esas grandes empresas, esas grandes familias oligarcas, ¿no? Y el caso es que metieron a Alemania en la guerra y Alemania quedó completamente arrasada y dominada, arrasada. Pero a los pocos años de terminar la guerra, ¿quiénes son los dueños de las grandes fábricas, de las grandes empresas? Los mismos que había antes de comenzar la guerra. No cambió nada los Guggenheim, como dices tú, los Thyssen, los de la familia BMW, que no me acuerdo ni cómo se llaman, los de Feber, lo de la químicas, las Feber, Siemens Group, etcétera, Siemens, ¿no? Sí. o sea, todos volvieron a ser los mismos y todos volvieron a recuperar su posición. O sea, los únicos que perdieron fueron los pobres, los que se han muerto y los que perdieron todo lo que tenían. Ellos siguieron igual. Sí, sí. No, además en aquel momento la prioridad era a partir del año pues, 47, lo tuvieron muy claro, hay que fortalecer a Alemania para hacer frente al comunismo, ¿no? Y empezaron esa competencia con Alemania del Este. Y empezaron a lanzar inversiones pues, a través del Plan Marshall y por otras vías, como hicieron con Japón, ¿no? Al final, porque se habla mucho del milagro alemán, del milagro japonés, sí, pero durante muchos años fueron inversiones norteamericanas impresionantes, precisamente porque querían convertir a Alemania y a Japón en barreras frente al comunismo, ¿no? Además, fijaros, Hollywood es un barómetro, un termómetro fantástico, ¿no? Buscar películas de los años 60 de la Segunda Guerra Mundial, del frente europeo, sobre todo, veremos de que los nazis son malos, pero son los nazis solo. Después hay esos generales que eran nobles soldados alemanes que simplemente luchaban por su país y obedecían y empezaron a lavarles la cara, como von Braun, como a todos, Rommel lo subieron a un pedestal, etcétera, 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 etcétera. Fue una tremenda lavada de cara, ¿no? Y a cada película un poco más, ¿no? Vamos, si siguen un poco más terminan siendo unos héroes, ¿no? Que ya los dejaron así en ciertos casos, ¿no? Sí, y Y eso en Alemania y fuera de Alemania, ¿no? Pues las casas reales europeas que apostaron por el nazismo fueron cambiando de bando pues, a medida que avanzaba la guerra y luego se dedicaron a otras cosas. Seguían siendo igual de nazis, pero evidentemente, ¿no? Pero luego se hicieron ecologistas, por ejemplo, ¿no? En Alemania, ¿no? Bueno, en Alemania, en Europa en general, ¿no? Empezaron a crear organizaciones ecologistas por todas partes, ¿no? ONGs, es un buen negocio, es una forma buena de llevar a la gente al redil, ¿no? Y el caso es que lo consiguieron porque ahora vemos, y Alemania, en mi opinión, parece mentira, ¿no? Porque estamos hablando de gente que es un país con una preparación, su población tiene una educación y una preparación impresionante. Y sin embargo, es que el mensaje, lo que yo veo, lo que me llega, es de que es un país muy humilde, muy servil hacia las órdenes. Las órdenes, ya no iba a decir de Estados Unidos, pero en realidad no es de Estados Unidos. De Estados Unidos recibirán las órdenes su gobierno, pero lo que es su pueblo es que acepte y tragan todo lo que le ponen delante. Yo es que... Sí, hay una diferencia, porque en otros países también pasa, ¿no? En casi todos los grandes países europeos, pero se mantiene una dialéctica gobierno-oposición muy agresiva, absurdamente agresiva, porque al final están todos en lo mismo, ¿no? Y eso tampoco existe en Alemania, ¿no? Es un poco como lo que sucede en Bruselas, ¿no? En la Unión Europea, que hay un consenso total, que allí no se mueve nada, ¿no? Porque como los comisariados se los reparten entre los distintos grupos y entre los distintos países, aquellos de todos, ¿no? Allí no hay oposición y no hay gobierno y oposición, es un gobierno, es de todos, ¿no? Todos están en como quieras ir de noble y de legal, bueno, no chupas nada, no vas a ninguna comisión, no cobras prácticamente. Claro, y Entonces, empiezas a adoptar una posición crítica y todos contra ti. claro, terminas en una esquinita allí calladito y ¿qué vas a hacer, no? Y eso sí, si eres bueno con el sistema, bueno, 600 euros cada vez que vas a la reunión de no sé qué, te meten en el comité del otro, no sé.
vamos, te inflas a ganar dinero, indudablemente. Es la política europea. Bueno, hemos hecho un milagro en este vídeo, ya estamos cerca del final, que es prácticamente no hablar de Trump, lo cual en este momento es algo que parece casi imposible, ¿no? Pero bueno. Hablando de Trump, que antes te lo iba a comentar, dices que igual se va a Estados Unidos, ¿no? Que no quiere saber nada de la guerra de Ucrania. Sin embargo, me da miedo otra cosa. Ahora tiene un papel firmado. Por lo tanto, tiene unos derechos sobre algo, o eso se cree él. Claro, igual ahora quiere defender las propiedades de sus corporaciones, porque lo que ha firmado Trump es simplemente firmó para sus jefes, para sus corporaciones, para BlackRock, que sabemos que compró territorios inmensos, minas y de todo allí. Hay que defender eso. Sí, pero ¿es eso o es una mera operación de imagen? Porque está diciendo, no hay inversiones, es decir, se ha firmado disposición de recursos que no hay dinero para extraerlos, ¿no? Ni nadie tiene pensado hacer ninguna inversión para ello. Entonces, se está comentando también esto, que puede ser tanto desde el punto de vista de Zelensky como desde el punto de vista de Trump, pues al final han quedado en una operación de imagen y punto, ¿no? Porque también si hay algo real, en caso de que eso modificara la posición estratégica de Trump con respecto a Ucrania, hombre, los rusos podrían ofrecer lo mismo. Es decir, bueno, si llegamos nosotros ahí, no te preocupes, que te damos esos mismos derechos que te ha reconocido Zelensky, te los reconocemos nosotros, no sé, en último término, ¿no? O sea, que tampoco tendría por qué ser definitivo, ¿no? Una cuestión muy divertida de estos días de Donald Trump ha sido ese vídeo del que se ha hablado mucho, sobre el tema de la elección del Papa. Sí. No sé si quieres se lo ponemos a... No sé si lo has visto. El vídeo que sí, que subiste. Orange smoke is coming out of the Sistine Chapel. No, ese no. Finally, and yes, orange smoke is coming out of the Sistine Chapel. We have a new pope, finally, and it looks like that's right. I can't believe it. Donald J. Trump is the world's first American pope, and the most handsome. Look at that big, beautiful pope. Oh my God, what a handsome man. Pues sí. Bueno, el propio Trump, ya sabes, no sé si este vídeo, pero sí él mismo retuiteó, bueno, en la red social de Truth Social, la fotografía, ¿no? Vestido de papa, ¿no? Pues sí. Pero, que le dijo que le gustaría ser papa. Bueno, lo dijo así. Pero igual se ha comentado mucho que igual hay algo más detrás de esto, ¿no? Es decir, que probablemente Estados Unidos ha estado trabajando y esto se ha dicho mucho estos días, ¿no? Que ha estado trabajando para que el Papa elegido, o para incidir en la elección del nuevo Papa, digamos, ¿no? No sé, no tengo una opinión concreta sobre el que finalmente ha sido elegido, que casualmente es norteamericano, pero tampoco puedo decir que la causa haya sido esa, pero como lo que se ha transmitido es que esa imagen con esa fotografía de Trump vestido de papa, que ha sido casi una demostración de fuerza cara a ese proceso, ¿no? Que estas payasadas que hace Trump a veces es que realmente es un payaso y a veces es que es una payasada pensada, ¿no? Pero bueno. Sí, el tipo desde luego no tiene vergüenza ninguna. Sí. El caso es que cuando murió el Papa y fueron allí, en teoría, a presentar los respetos al Papa, allí en el Vaticano se hizo de todo, casi menos presentarle respetos al Papa muerto, quiero decir, ¿no? Porque hubo reuniones, ya vimos las peleas de las sillas entre Macron, tal, y después de una actuación de primera dama, vamos a poner, que hizo allí Trump en el Vaticano, ahora resulta que sí,
sale el cardenal estadounidense, lo convierten en papa. Cardenal creo que era, ¿no? Yo que de religión no... Sí. Creo que cardenal creo que tienen que ser. Tiene que ser, ¿no? Creo Claro, que sí. pues eso. Y termina siendo papa. No lo sé, es el primer papa estadounidense, sobre todo después de ver, debemos de recordar que en Estados Unidos la Iglesia Católica tiene un gran problema judicial con todos los abusos de menores que hizo. Bueno, allí fue terrible la situación. Sí, y se habla mucho de que hay muchos cardenales implicados en problemas de corrupción y que que el gobierno de Donald Trump o el gobierno de Estados Unidos ha estado utilizando estos temas para incidir en la elección, ¿no? Porque, claro, dices, bueno, el gobierno de Donald Trump ha estado intentando incidir en la elección del Papa, pero bueno, ¿en qué medida puede? Pues si Estados Unidos tiene, no sé si cuántos cardenales tiene, pero poquitos, ¿no? Pero claro, es que tienen mucha información y tienen servicios de inteligencia y lo que sí se ha dicho es que estaban jugando con ese tipo de activos, ¿no? Pero bueno, y claro, la Iglesia es un gran inversor, ha estado repetidamente implicada en operaciones poco limpias, por llamarlas de alguna forma, o la Iglesia, o parte de la Iglesia, o personas de la Iglesia, pero parece que efectivamente unos cuantos de esos cardenales implicados y uno de los que se decían que estos informes de inteligencia, que estaban, digamos, amenazados por los representantes de Trump con sacarle trapos sucios, pues se ha retirado por enfermedad. Era uno de los candidatos, no recordaré el nombre, pero se retiró ayer mismo, creo, ayer o anteayer, por enfermedad. Por corrupción. Por enfermedad, en principio. Bueno, sí. En principio, pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, todavía es muy pronto para decir nada sobre el nuevo Papa. Vamos a ver si se cumplen estas especulaciones, digamos. Bueno, hay algunos. Yo leí en Infobae, que es un periódico de muy baja calidad. Bueno, en realidad es un panfleto pagado por el USAID y todo esto, que lo único que hace es echar mierda encima de los demás, así directamente, ¿no? Decía que el Papa, el nuevo Papa, que era estadounidense, pero que tenía una relación muy profunda con Perú, que también tenía nacionalidad peruana. Yo no encontré, sé que estuvo en la diócesis de Chiclayo, en Perú. Pero sí, bueno, ha estado por lo visto muchos años en Perú. En Perú, sí. Y que por eso tiene doble nacionalidad, sí. Y habla perfectamente el castellano, por lo visto. Claro. No obstante, quiero recordar a la gente que se llama Robert Francis Prevost. O sea, de nombre peruano tiene poco, ¿no? Pero... Sí, a ver, creo que su padre es francés o francés-italiano y su madre española. Ah, no sabía que era madre española. Sí. Vale. Siempre tenemos que estar ahí liándola. Sí. Bueno, pero en fin, vamos a ver. A ver qué hace el hombre este. Yo no puedo juzgar a nadie sin que haga primero su trabajo. Tiene 69 años, que es un chavalito para ser papa con 69 años. Y bueno, a ver lo que dura y lo que hace. A ver si es capaz de enfrentarse a los grandes problemas que tiene la Iglesia Católica. Bueno, Santiago, no sé si querías comentar algún tema más, pero antes de nada, bueno, nos vamos a despedir y les dejamos ese vídeo que yo creo que es importante relacionado con ese aniversario de mañana en Moscú, que en principio es el 80 aniversario del fin de la guerra, si se quiere, de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, ya hemos explicado antes cómo está teniendo una trascendencia que hace unos años nos hubiera parecido sorprendente e inédita hasta ahora, ¿no? Trascendencia por cómo están reaccionando negativamente los países europeos, sobre todo, ese nerviosismo que indica claramente debilidad ideológica, miedo a una especie de influencia ideológica de Rusia cara al futuro o algo por el estilo, pero por otro lado, ¿en qué medida entre las visitas que se han hecho, las adhesiones que se han recibido, ese acto de mañana también refleja el apoyo el casi unánime del resto del mundo a Rusia dentro de ese bloque de los países emergentes, pero que el conjunto del resto del mundo
a través del acto de mañana, de alguna forma se está identificando con esa lucha contra el nazismo, contra el fascismo que llevó adelante la Unión Soviética hace 80 años. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, os pongo esta imagen porque Juan Antonio Aguilar acaba de publicar esto, me llegó ahora el mensaje, me lo envió, por si la gente quiere ver el desfile mañana en directo, tenéis aquí estos canales. Actualidad RT, aquí en España está prohibido, pero creo que está prohibido rt.com, pero creo que actualidadrt.com creo que es el que yo uso. Sí, Actualidad RT. Este se puede ver aquí en España. Sí, yo lo suelo ver con VPN. Sí. Bueno. No, yo lo veo normal. Este funciona, lo tengo aquí abierto, porque en realidad la página web de RT era rt.com. Cuando la prohibieron, crearon esta, actualidadrt.com, que supongo que estará en un servidor fuera de la Unión Europea, por lo tanto no podrán hacer nada. Y bueno, ahí se puede ver, ¿no? Y bueno, en todos estos canales que tengo aquí, smotrin.ru, Channel 1, Channel 3, tal. Si a alguno le interesa, ahí lo tenéis, seguramente va a ser espectacular. Quiero recordar que Rusia, incluso durante la Segunda Guerra Mundial y con las tropas alemanas a 30 kilómetros de Moscú, hizo su desfile, ¿no? Hizo un desfile y si en ese momento fue capaz de realizar el desfile y se atrevió, pues cuanto más hoy, indudablemente, no iba a dejar de hacerlo. Pues entonces, si quieres nos despedimos ya con el vídeo, dejo el vídeo puesto. Recordaros que mañana a las 11 de la noche estaremos con Fernando Moragón, como todos los viernes. Y bueno, el próximo jueves a las 23 horas volveremos a estar con Adrián Celaya, Telecai Center. Y bueno, pues... Acordaros de darle a like si os ha gustado el vídeo y de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo. Encantado. Vaya. Perdón, estoy... Sí, le has puesto a... Sí, no, es que estaba sonando y no sé por qué, al ponerlo a página entera, salió esto, que a veces hace cosas raras. Пламенники день, насильникам, правителям, мучителям людей. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война. Не смеют крылья черные над родиной летать. Война ее просторнее не смеет враг топтать. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю гром. Отродью человечества сколотим крепкий гроб. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война. Пусть ярость благородная вскипает, как волна
еще